Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milton José Rosell. Me encuentro con el antropólogo José Sánchez Paredes, docente de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, al cual le vamos a hacer una pequeña entrevista para poder analizar y profundizar un poco más sobre el tema de la diversidad cultural existentes en la ciudad de Lima. Como primera pregunta, le quisiera que me responda, ¿cuál sería el concepto adecuado cuando hablamos sobre diversidad cultural? Yo creo que el concepto está bien referido, la idea está bien referida, quiero decir, ¿no? Es decir, es la manera como nos referimos a un universo muy variado de formas de vida, estilos de vida, costumbres, tradiciones, procedencias inclusive, ¿verdad? Que en un país como el nuestro son muchas las que determinan la diversidad cultural. Entonces, cuando hablamos de una diversidad cultural, efectivamente nos estamos refiriendo a ese conjunto pluriétnico, pluricultural, que son otras formas de referirse, ¿no? Ahora, si bien es cierto, esa es la característica dominante de lo que tenemos por diversidad cultural, digamos, más importante me parece es el modo como, por lo menos desde las ciencias sociales, se observa ese universo en términos de las relaciones que tienen entre sí esos grupos, ¿no? Y hay como dos formas de entender esa diversidad. Una es desde el punto de vista de la multiculturalidad y otro desde la perspectiva de lo que es la interculturalidad, ¿no? Entonces la multiculturalidad lo que trata de hacer es que ese espacio, digamos, no sea conflictivo, que se acepten, se toleren. Tolerancia es la palabra clave aquí en la concepción de la multiculturalidad, ¿no? Pero es decir, eh, estás ahí como grupo con creencias, costumbres, tradiciones que son distintas a las mías, y bueno, en tanto no te metas conmigo, ahí mantenemos la distancia, ¿no? Eso es la multiculturalidad. La interculturalidad, que tienen que ver también con los procesos de intercambio educativo entre grupos de culturas diferentes, pero en este caso también podemos entenderlo en una perspectiva más integradora, porque la interculturalidad se refiere a que no únicamente debe ser la tolerancia, sino la aceptación, ¿no? La complementariedad, el reconocimiento mutuo de valores, principios, tradiciones, como parte de una comunidad compartida. Ya. La segunda pregunta planteada es, ¿cree usted que en el Perú existe un cambio o adaptación de algunas culturas en los últimos 10 años? Yo creo que permanentemente la historia del Perú es la historia de cambios, adaptaciones, reagrupaciones, es decir, todo lo que es la historia étnica y cultural de nuestro país es la de una sociedad que permanentemente está a la búsqueda de recomponerse, de reintegrarse. De modo que sí, efectivamente, ¿no? Hay, por lo menos en los últimos 10 años, hay visibles una serie de grupos de todos tipos y características, ¿no? Y aquí no tenemos por qué excluir, por ejemplo, a las nuevas formas de identidad o de práctica muy específicas, como los drag queens, por ejemplo. El drag queen es una forma, ¿no? de, digamos, de visibilizar una particularidad en tu forma de vivir, de entender tu relación con la sociedad, que se expresa en esa práctica, ¿no? Lo mismo el cosplay, por ejemplo, ¿no? Y otras formas parecidas son como espacios microculturales que sirven justamente para adaptación, ¿no? De una parte de la sociedad a las condiciones cambiantes que le plantea la vida social. Pero después, por lo demás, sí, vemos, por ejemplo, que ya es parte de la vida urbana limeña, el caso de grupos como, por ejemplo, los chipivos de la zona de Canto Grande, ¿no? No es exactamente Canto Grande, pero cerca a esa zona de Lima, y que constituyen un caso paradigmático de cómo una sociedad que no es limeña despliega todos sus esfuerzos para adaptarse a esto, con mucha dificultad, ¿no? Que tiene que ver con dificultad por la falta de apoyo público del Estado, por la propia resistencia del resto de la sociedad a aceptarlos y asimilarlos. De modo
que sí, hay una riqueza muy grande de procesos adaptativos. La tercera pregunta plantea es, ¿cree usted que enfocándonos en la ciudad de Lima, existe cierto respeto entre las distintas culturas presentes? Eso es bastante relativo, porque lo que me parece prima más es un poco esa visión más multicultural, ¿no? Es decir, coexistimos, compartimos, pero digamos hasta cierto punto, no hay mayor integración, no hay mayor reconocimiento mutuo de los valores, principios que serían por demás enriquecedores, ¿no? Es decir, si yo reconozco algo en un grupo diferente, yo me enriquezco con ese conocimiento, ¿no? Entonces, yo pienso que hay más bien una tendencia a mantener distancias, ¿no? A mantener separada la presencia de un grupo respecto de aquellos a los cuales uno pertenece. Y eso es lógico, entendible, porque en toda sociedad está el principio del egocentrismo, ¿no? Que piensa que tu forma de vida es la mejor, que toda aquella otra forma de vida puede ser un riesgo de contaminación cultural, y en ese sentido sí. Y hay que tener en cuenta lo que muchos especialistas en el tema de discriminación y racismo dicen, que el nuestro es el caso de una sociedad con un racismo hipócrita, que se expresa por un lado de una determinada manera, y que por otro lado se expresa de otra, ¿no? Respecto de un determinado grupo. Entonces yo pienso que hay sí como una especie de intolerancia, falta de integración, que es típico de una sociedad como la nuestra, en que hay muchas distancias sociales, y estas distancias sociales no solamente están acompañadas de distancias culturales, pero también étnicas y económicas. Por eso es que no debe extrañar de que sectores de medios altos, por ejemplo, excluyan de sus ámbitos de participación social y cultural a sectores populares, ¿no? En la típica esta, no se aceptan sino solamente socios para miembros de este grupo, ¿no? Entonces es una clara discriminación y rechazo a los otros grupos, y una falta de respeto también. Como cuarta pregunta, ¿cree usted que existe una cultura considerada subordinante en la ciudad de Lima? Normalmente en toda sociedad sí, efectivamente. Ahí podemos ver el tema de la cultura desde una perspectiva jerárquica, ¿no? Hay una cultura dominante en el sentido de que tiene la disponibilidad de los medios de comunicación, el uso de esos medios de comunicación para transferir sus imágenes simbólicas, sus estilos de vida, como si fuesen los dominantes y más importantes, ¿no? Entonces, a nivel simbólico, sí, efectivamente, hay ciertos ordenamientos simbólicos que son difundidos en términos de una jerarquía, que deben ser, digamos, vistos como valorativamente superiores a los demás. Y, por el contrario, hay dentro de este orden jerárquico los amplios sectores mayoritarios, ¿no? Socioeconómicos mayoritarios, que de alguna manera incorporan esos elementos simbólicos de esos estilos, y los adaptan a su propia realidad, a su propio contexto. De modo que es un poco relativo también, ¿no? O sea, no hay, digamos, subordinación total, no, pero sí, digamos, el hecho de que se toman elementos de una determinada cultura y se los incorpora a la propia, ¿no? Por ejemplo, los modelos que se transmiten de la cultura famosa esta el famoso estilo juvenil después de guerra, el combate, esos estilos, ¿no? Microculturales que se difunden ampliamente, es un ejemplo de eso. Se transfiere un modelo que domina, y los sectores populares incorporan eso, ¿no? Más de una noticia hay de que chicos, chicas hacen colas interminables, ¿no? De sectores populares para, digamos, pretender escalar posiciones participando de estos espacios culturales, ¿no?
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque no todo es en esos términos de subordinación. Ve, por ejemplo, el caso de los cómicos ambulantes. Los cómicos ambulantes lo que hacen es expresar dentro de su comicidad esa relación jerárquica, ¿no? Pero a un punto, en un nivel en el que la satirizan, la banalizan esa relación, ¿no? Ves que ridiculizan la relación con el limbo, con el turista, ¿no? Con el sector y lo representan eso ridiculizándolo, ¿no? O sea, de alguna forma es la respuesta a ese intento de jerarquizar y de constituirse en una cultura dominante. Totalmente no diría yo que podemos hablar de una total subordinación, ¿no? Siempre hay, en las culturas populares siempre hay una reelaboración de los elementos simbólicos que toma de otras culturas y los adapta a los suyos propios. Y como última pregunta, ¿considera usted que es de mucha importancia informar o incentivar a que las personas sepan más sobre las diversas culturas existentes en el Perú? Fundamental. Somos un país que no termina de construirse como nación y eso no es de ahora, eso es un proceso histórico inacabado, ¿no? Si pensamos nomás en lo que pasó durante todo el siglo XIX con la famosa República y el Estado aristocrático, que para nada le interesó integrar a las poblaciones populares, a los sectores proletarios, a los indígenas menos, ¿no? No los incorporaban dentro de un proyecto de nación. Ahora vivimos parte del efecto histórico de esa marginación que se hizo del resto de la sociedad. Por eso sí, yo creo que es importante de todas las instituciones, en espacios universitarios, sobre todo en el espacio de la escuela, ¿no? Y en el uso de los medios de comunicación, promover la integración, porque esa es la base del éxito de una nación. Una nación significa que todos compartimos principios, identidades, costumbres, más allá de las particularidades. Y si eso no se promueve, no se internaliza en la sociedad como parte de la condición de ser una nación, entonces eso va a tardar mucho tiempo. Sí, yo creo que es importante hacer eso como un mecanismo de integración y de unificación de nuestra nación. Bueno, esas son todas las preguntas que le queríamos hacer. Muchas gracias por tu colaboración, por esta investigación. Con mucho gusto, encantado. Hasta luego. ¿Dónde paro? Claro, bien. ¿Sí? Ah, el de abajo.